Buenos días, 8 de la mañana, el mundo mira al último mohicano, al último solitario, al último que quedaba después de Harnett, después de Morgan Stanley, de Mike Wilson, faltaba el de BNP Paribas. Faltaba el último mohicano por capitular. Lo acaba de hacer en las últimas horas. Informe de BNP Paribas en el que capitula, lo deja, el último de los grandes bajistas, que decía que este 2023 acabaríamos en 3.400, acaba de decir que lo deja. Lo deja en el sentido de su apuesta hacia el 3.400. Decía que 11% abajo desde el cierre del 2022. Acaba de decir Greg Bootle, sobre todo Head of US Equity de BNP Paribas, que no, que se marcha a 4.150 de 3.400 puntos que esperaba para este 2023 a los 4.150. Es el último mohicano, el último de los bajistas que acaba de decidir sumarse a la ola de los bajistas en el último golpe de ese oso que deja a esos bajistas en una situación complicada en el mercado norteamericano, por lo que posición alcista ya están todos, no queda nadie en una posición de una caída importante desde el cierre del 2022 hasta el cierre del 2023, 4.150 sería una caída importante, pero después de la corrección ya todo parece indicar que no podría o que puede volver a modificarla al alza. A partir de aquí, ¿qué? Lo principal, si la trampa ya está tendida, es decir, si gran parte del inversor está ya en posición alcista, y una corrección va a dejar como al emperador, desnudo, en cuanto se mira al espejo. De tal manera que el último mohicano lo deja, dice que es el momento de cambiar ese forecast, esa valoración de 3.400 a 4.150, fíjense el cambio y lo que le ha costado hacer el cambio. A partir de aquí, todo parece indicar que el mundo mira al G20 hoy, un G20 descafeinado, porque falta el principal, China, que tiene en la guerra comercial con Estados Unidos la clave fundamental de las últimas horas, después de golpear y muy fuerte a Apple, de hacerle una caída espectacular en los últimos días y de ver a partir de ahora cómo puede la compañía de la manzana, que presenta la semana que viene el iPhone 15, sobrellevar que el 19% de sus beneficios que vienen de China pueden hacer así, ¡pum!, desaparecer. Y a partir de desaparecer, ¿cómo puede conseguir recuperar ese 19%? El mercado dice, sí, 19% te lo vamos a ir quitando como el salchichón. Lonchita, lonchita, día a día. 3-3, 3-3 en los 2 primeros días después de conocer la decisión. Fíjense porque el otro gran protagonista de la mañana, China, Estados Unidos, en esa guerra comercial, viene cuando vemos que esto va cada vez a más. Y cuando el dólar, que viene como un camión intentando llevárselo todo por delante económicamente, también lo está haciendo con la moneda china, una vez que ve como incluso los BRICS, dicen 21 países, asociados a los BRICS, lo dejamos. No BRIC Plus, sino aquellos que querían entrar. Estamos alineados con ellos, no con ellos. Y sin embargo, la debilidad no es del dólar, es del yuan. Cambio dólar-yuan 7.35 significa esta mañana que este es el cambio offshore, que estamos en el mínimo histórico desde que se comenzó este cambio en la moneda. La parte alta sería la fortaleza del dólar, la parte baja sería la fortaleza del renminbi, del yuan, con lo que esa relación, esa pelea, ese movimiento entre las dos monedas tiene este punto en común en la serie histórica que nos lleva al fortalecimiento del dólar frente al yuan en el cambio offshore. Ojo al movimiento del dólar frente al yuan, porque el 7.35 era algo muy psicológico en el inversor. Se va profundizando esa guerra comercial. Una vez que China entra en la batalla y ya no se queda a un lado, no se queda mirando a ver cómo Huawei, SMIC, los semiconductores, sino que ahora ya la fotografía es: no os traigáis los teléfonos a instituciones, a despachos oficiales, a edificios públicos, y el siguiente paso que empieza ya a rumorearse es una prohibición total de esos teléfonos, iPhone y otras marcas, ojo, pero sobre todo iPhone, en China. La clave fundamental es que ese golpe de China a Apple ha costado 200.000 millones de dólares. Y sobre todo China, sobre todo Wall Street, teme que estalle esa guerra comercial final ya, que se ha estado germinando, que se ha estado preparando
a fuego lento esa guerra comercial final entre China y Estados Unidos que divida definitivamente el mundo en dos bloques. Los bajistas se han ido, han capitulado, lo han visto al inicio, los alcistas han tomado el control, pero los nubarrones están ahora mismo acechando a esos alcistas sobre una situación económica tremendamente complicada. En un entorno donde China es el protagonista. Fíjense, porque esta semana hasta un día tuvimos 3 claves alrededor de qué importancia tenía China. Hoy estamos con 2 claves y media, con la fotografía de Trudeau ayer en Canadá, diciendo, su presidente, que no hay espacio para el acercamiento político con China, generando esa división que es el principal temor que tiene el mundo económico ahora mismo en ese decoupling económico. Ayer Trudeau, uno de los grandes líderes del globalismo, uno de los grandes impulsores de toda esa ideología woke, se puso delante para darnos la fotografía de que esa ideología no quiere tampoco el posicionamiento de China por lo que significa a nivel internacional, primera potencia del mundo, porque significa en el cambio de la estructura y del nuevo orden mundial. De tal manera que Trudeau vino a ser ese portavoz de Biden, que no estará hoy, que ya ha comenzado a las 6:30 de la mañana esa cumbre del G20 en India, no estará Sánchez, lo veremos luego, y Biden tuvo que hacerse prueba del COVID para ver si iba. Hablaremos en detenimiento este tema del COVID porque es el siguiente nubarrón que empieza a aparecernos en la fotografía. La situación de un COVID que en China, en España el presidente del gobierno, pero en gran parte del mundo empieza a llamar la atención sobre hospitalizaciones en una nueva ola que está dejando muchas más hospitalizaciones e incluso fallecimientos, e incluso en China una preocupación muy alta sobre si esta cepa puede ser peor que las anteriores. La OMS ya ha entrado a decir, cuidado con lo que pueda estar sucediendo, a partir de las 8:30, en 20 minutos, tendremos a Vicente Soriano para que nos cuente, epidemiólogo, qué importancia de verdad tiene para que el mundo de los negocios pueda valorar cuál es la fotografía clara una vez que el mercado empieza a ver, cuidado con la nueva ola, que estamos en septiembre. Y ya viene con fuerza una nueva ola de COVID. Los médicos en Estados Unidos ya están recomendando volver a la mascarilla, por ejemplo, en transporte público. Todo todavía está fuera del ámbito institucional, donde hay un real decreto, donde hay un posicionamiento claro de país, pero lo que sí empieza a haber es, sobre todo desde los primeros ámbitos, sobre todo epidemiólogos, la posibilidad de que nos protejamos ante una nueva cepa, ante una nueva variante, que pueda ser más dañina y que ya empieza a verse que es más dañina que las anteriores. Solo tienen que ver el ejemplo aquí en España del presidente del gobierno diciendo que renuncia a ir a la cumbre del G20 porque ha dado positivo por COVID. No ni tan siquiera tomó medidas, sino no. ¿Por qué? Por la importancia que empieza a generarse alrededor de esta nueva variante. Biden se hizo la prueba y dio positivo y por eso vuela hacia India, pero también tenía sus dudas de si podía haber estado con positivo de COVID. Volviendo al mercado, fíjense, China, cuidado con COVID, los bajistas han capitulado todos, todo el mundo está en posición alcista, 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 y la clave fundamental para que todos sigan en posición alcista, alcista, alcista y alcista está aquí. El exceso de liquidez nos ha acompañado desde el 1 de enero. En cuanto pusimos el pie en el nuevo año, cambió la fotografía de la liquidez con una Reserva Federal que incluso está drenando repo inverso a un tipo de interés de más del 5%, 5,3% en el drenaje de repos inversos en la jornada de ayer. Eso significa que la FED está cogiendo el dinero para que no vaya al mercado, gastándose el dinero, cogiéndolo a un tipo de interés del 5,30 para darnos la fotografía que ahí está el corte. ¿Cuánto ha hecho en repo inverso? Más o menos la mitad de lo que solía hacer, por ejemplo, en las épocas de finales del 2022, cuando intentaba drenar más liquidez al mercado. Es decir, la FED está drenando a un tipo de interés alto, pero está dejando por la puerta de atrás un poquillo de liquidez importante. ¿Cuánto? 87.600 millones, el exceso de liquidez en el mercado monetario de Estados Unidos. Ojo porque, miren este gráfico que publica esta mañana Juan Ignacio Crespo, de DataStream, en el que se ve de una manera clara cómo el exceso de liquidez ha sido la clave fundamental para que todos esos bajistas que hemos visto hayan ido saliendo hasta el último que hemos visto esta mañana, ese último mohicano. Fíjense cómo el exceso de liquidez, que viene en comportamiento azul en este gráfico, aquí, del crédito de la Reserva Federal, ha ido en una tendencia alcista, pero sobre todo marcando los picos, por ejemplo, en el caso de la crisis bancaria que vivimos
en el primer trimestre del año, febrero-marzo, y junto a ello el SP500, una vez que ha subido la liquidez, ha ido subiendo también el mercado, precisamente porque la liquidez era la clave fundamental. En esta parte, con un poco, sobre todo, de retroceso, crisis financiera, nos impacta aquí, aumenta la liquidez por parte de la Reserva Federal, y al aumentar la liquidez por parte de la Reserva Federal, como efecto secundario, aumenta el movimiento de Wall Street, aumenta el movimiento del SP500, precisamente porque la liquidez sigue impulsando el mercado. Si se fijan, en el entorno del inicio del año tenemos un comportamiento en el que todavía va creciendo la liquidez, 86.000 millones de dólares en Estados Unidos, para drenar una liquidez que con el cambio de tendencia que vimos con esta caída, ahora nos tiene que reflejar un movimiento de subida si la liquidez sigue siendo ese elemento fundamental sin más valores alrededor. Por lo que liquidez, 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 liquidez. Cuando miremos hacia atrás la vista alrededor de la liquidez del comportamiento de Wall Street en este 2023 y de los mercados en general, miraremos la liquidez y la liquidez, y sobre todo cómo la Reserva Federal ha intentado jugar con los dos capítulos. El repo inverso para intentar drenar algo de mercado y hacer ese tightening en el conjunto de la economía, ese endurecimiento monetario para que usted no tenga facilidad para conseguir el préstamo, el crédito, pero a la vez ese dinero que sale al mercado para drenar, para que no se seque y para que el mercado tenga la sensación de que todavía continúa ese movimiento alcista. Imagínense que el comportamiento hubiese sido otra vez como el de 2022. Volviendo a las claves, otro de los puntos fundamentales que hay que analizar esta mañana y que hay que tener como un elemento clave tiene que ver con Telefónica y Arabia Saudí. Fíjense, porque aquí hay una parte en la que quizás nos acabamos de despertar y ver que una parte del IBEX 35 ya tenía un posicionamiento muy claro de Arabia Saudí y de los BlackRock de turno. De tal manera que el posicionamiento entre BlackRock, Arabia Saudí, las grandes gestoras internacionales, es muy sencillo para modular, para moldear un comportamiento como el que hemos visto. ¿De dónde saca Arabia Saudí todas esas acciones? Bueno, es que ya tiene una pata en el mercado y sobre todo tiene una fuerza de negociación muy importante. Cuando ayer les comentábamos, hay un Real Decreto que cambia toda la fotografía, que lleva a que Arabia Saudí pueda ir hasta el 9,9% y el gobierno no pueda hacer nada porque él mismo ha cambiado el escudo anti-OPAs para quedarse sin opciones de poder reclamar, de poder hacer algo, de poder intervenir, y que no hubiera subido del 4,9%. Ojo, porque no quieren tomar posición, no quieren sitio en el Consejo de Administración, pero eso mismo dijo Etisalat en Vodafone, y tiene un puesto en el Consejo de Administración, uno, y ya quieren dos. Por lo que, sí, claro, lo que no te lo van a decir es en el momento inicial. La clave fundamental es por qué se produjo ese cambio en la legislación que ha permitido a Arabia Saudí, a través, es decir, a un Estado, con todos los componentes no democráticos que de por sí tiene, entrar en la principal compañía española, o una de las principales compañías españolas, a tomar una posición que, sin ser de control, ya ha llevado a que el presidente de Telefónica, Álvarez Pallete, haya tenido que ir a ver cuáles son sus posicionamientos respecto a su posición respecto a la compañía. Y ya le ha dicho a Arabia Saudí que quiere conocer el plan estratégico de Telefónica al detalle. De tal manera que, hombre, no quiere tomar una posición, pero sí va a ocupar tiempo en el management de la compañía. ¿Por qué les digo todo esto? Porque llama todavía más la atención que el cambio legislativo producido por el gobierno para que el escudo anti-OPAs se reduzca y Arabia Saudí tome el 9,9% y le dejemos en una bandeja de plata a Mohammed bin Salman, personaje importante. Ahí Telefónica, ese 9,9%, viene alrededor de que ahora el gobierno tiene que tomar una decisión sobre Arabia Saudí en el que, queriendo hacer una cosa, puede terminar querer hacer otra distinta. Es esta. Arabia Saudí tiene que formalizar un contrato con Navantia, astilleros, que tiene en juego 7.500 empleos cualificados en España mientras se aprueba la operación de Telefónica. Es decir, ¿qué puede suceder en todo ese camino en el que, mientras se aprueba la operación de Telefónica, que en el fondo no hay mucho que aprobar por el cambio legislativo que el gobierno, pero tiene un trámite, en ese tiempo Arabia Saudí tiene que formalizar una gran inversión que pone encima de la mesa 7.500 empleos cualificados que saltarían si Arabia Saudí quitara esta inversión. Y ahora empezamos a entender
porque nadie da puntada sin hilo en el gobierno español, porque Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, decía hace un par de días que Arabia Saudí viene a ayudar. Y es que la inversión en Telefónica, ahora mismo, 8:15 de la mañana de este viernes, 3 días después de conocer la operación, tiene más la impresión de ser una petición de Arabia Saudí al gobierno de España, que supuestamente no sabe absolutamente nada sobre qué quiere hacer, y con su fuerza, con contratos de este tipo en Navantia, que simplemente ha aparecido aquí como Aladín, el príncipe de Arabia Saudí, y ha dicho con su alfombra mágica: ¿y si me vendierais un 9,99 de Telefónica porque me he enamorado de la compañía? Sino que tiene más bien la sensación de que es un plan perfectamente trazado en el que el gobierno tiene parte de implicación, sobre todo en la toma de decisiones. No sabían nada, pero la realidad es que le han puesto a Mohammed bin Salman, les repito, un personaje de mucho cuidado, le han puesto aquí, en una bandeja de plata, el 9,99%. Y encima, el mensaje es de blanqueo democrático de un país donde precisamente escasean los derechos democráticos. Por lo que a veces se nos llena en España la boca de lo demócratas que somos, pero vaya tela. Y en esta fotografía viene ahora la decisión del gobierno con Telefónica, una vez que tiene la posibilidad de Arabia Saudí de decir fuera. ¿Qué es lo que se comenta en los mentideros madrileños, sobre todo cerca de la Plaza de la Lealtad y todo el movimiento de banca privada? Que Arabia Saudí ya estaba en una posición muy dominante en el IBEX 35, que si se quería tener un posicionamiento con Arabia Saudí distinto, se tenía que haber hecho estratégicamente ya hace muchos años, cuando empezaron a tomar el control, empezaron a tomar posiciones dentro del IBEX 35. De tal manera que la banca privada lo que dice es: no podemos despertarnos un día y pensar que todo esto no ha sucedido, sino que ahora mismo el poder de decisión del gobierno contra Arabia Saudí no es que sea bajo, es que es el de Nadia Calviño. Vienen a ayudar. Entrando en gráficos del día, hay un gráfico que ha preocupado durante toda la noche, gráfico de Apolo en Estados Unidos, y es cómo una parte importante de vencimientos de Estados Unidos nos va a impactar a medio plazo, es decir, 2024. El año que viene, nos quedan 3 meses y medio, casi 4, vence el 31% de la deuda emitida en Estados Unidos, unos 7,6 billones de dólares. Lo van a querer renovar. Van a querer salir al mercado a renovar algo que, colocado a un tipo de interés más bajo, va a costar alrededor del 5,2%, 5,5%, 5%. De tal manera que, dependiendo del tiempo en el que se coloque esa deuda, Estados Unidos va a ver un incremento del coste de la deuda, que puede ser el problemón que entre Rubini y otros economistas van poniendo encima de la mesa como cuidado, porque en el medio plazo, en cuanto el globo explote, no va a haber por dónde recoger el aire, porque es imposible recoger el aire de ese globo y de otros que hay ahora mismo en el mercado. Pero fíjense este gráfico de Apolo, porque como les decía, durante toda la noche en Estados Unidos se pone encima de la mesa la importancia que tiene la cantidad de deuda que va a madurar en Estados Unidos, el 31% que madurará solo el año que viene. Si ya ha necesitado, miren el siguiente gráfico, si ya ha necesitado Estados Unidos colocar una parte muy importante de deuda desde el final de la colocación, desde el final del techo de deuda en junio, donde ya ha colocado más de $1 billón, imagínense todo lo que tiene que inundar el mercado y la consecuencia que puede tener para el conjunto de la renta variable. Aquí está el tuit de Sánchez diciendo que ha dado positivo en COVID y que no podrá viajar a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del G20. Estamos todos muy tranquilos porque se encuentra bien, hizo bien en clarificarnos, porque si no, yo por ejemplo no habría podido dormir. Y España estará magníficamente representada, dice, por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores y Cooperación. Vamos, por Sancho Panza, el Álvarez, y por Nadia Calviño, el que se bajó a Marruecos a arreglarnos todo el problema, y fíjense cómo lo tenemos ahora, se marcha a la India. Y luego la clave fundamental es, vamos a ver el posicionamiento de la ministra
de la vicepresidenta económica en ese G20, luego tiene el ECOFIN en Santiago de Compostela la semana que viene, tiene una semana de agenda muy complicada. El otro punto fundamental viene en lo monetario, en esa alerta monetaria que el dólar empieza a impactar sobre todo en Asia, pero también en Europa. Este gráfico de Robin Brooks de IF nos marca cómo, por ejemplo, la producción industrial en químicas y farmacéuticas está en un posicionamiento ahora mismo muy peligroso. Y lo que plantea Robin Brooks es que el euro está sustancialmente sobrevalorado. Y coloca IF, uno de los principales think tank en Alemania, es que el valor razonable del euro frente al dólar no es el actual de 1,07, sino del 0,90. ¿Por qué? Porque dice IF, mirando además la producción industrial química y farmacéutica, es decir, cómo se está moviendo también la industria en Alemania, que ahora mismo Europa se encuentra en medio de una gran crisis energética que reestructurará tanto estructuras industriales como modelos de crecimiento. Ojo, porque la producción industrial alemana en productos químicos que vemos aquí y farmacéuticos de uso intensivo en la energía está en un menos 12%. En un menos 12%. Miren el siguiente gráfico que nos señala también esta mañana cómo la inflación en Turquía continúa disparada. Y aquí nos lleva a una reflexión profunda alrededor de lo que dijo Erdogan y la consiguiente explicación que ahí veíamos en redes, ahora lo vamos a poner también, acerca del debate que hay en Turquía, pero en gran parte de la OCDE, acerca de si esa inflación que se ha vuelto a acelerar en Turquía, le da la razón a Erdogan sobre su tesis, que es no muy ortodoxa, acerca de que unos tipos de interés más altos conducen a una inflación más alta. Ustedes dirán, ¿pero qué está contando Erdogan? Bueno, pues ese movimiento en el que Erdogan decía no hagamos un movimiento de tipos de interés hacia arriba porque va a perjudicar la inflación, mírenlo, movimiento de tipos, movimiento inflacionario hacia arriba, no hagamos un movimiento hacia arriba de los tipos de interés, lo que dice Erdogan es, me está dando la razón, ahora mismo la tesis económica fundamental de que hay que subir tipos para que baje la inflación es errónea. Eso dice Erdogan, ¿eh? La clave es, una parte de la OCDE mira este gráfico y dice, ¿será posible? ¿Será posible que tenga razón? Y que un movimiento inflacionario que conlleva una subida de tipos de interés por parte de un banco central, luego conlleva otro movimiento importante. Bueno, hay una respuesta colateral que deja a Erdogan en una situación de no precisamente ser el mejor economista del mundo. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca la posición de la lira. Que Bastión Manager en Twitter ayer precisaba alrededor de un debate en las redes sociales sobre, oiga, no nos digan tonterías. La clave fundamental no está en la subida de tipos de interés que ha provocado un movimiento de subida de la inflación. ¿Estamos todos locos? Lo que se está planteando también por parte de la OCDE es hasta qué punto esta depreciación del 27% de la lira turca es la clave fundamental del empuje inflacionario a la hora, sobre todo, de que esas importaciones perjudiquen el movimiento inflacionario en Turquía. Pero es un debate profundo y muy interesante porque venía a romper una tesis más que fundamentada en el conjunto de la economía y ha durado 1 minuto y medio. Es decir, así sí, que lo tiene, que no, que está la lira desplomándose un 27% y en ese entorno da igual tus tipos de interés porque hay un movimiento inflacionario provocado por tu moneda, que además la tienes depreciada un 27% en el conjunto del año y bien explicado por Bastión Manager en redes sociales. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como Alemania, donde los trabajadores de hierro y acero están iniciando negociaciones y G-Metal reclama la introducción, bueno, se han vuelto locos, básicamente. Aquí tienen el gráfico de ThyssenKrupp con un comportamiento paralelo, un comportamiento lateral, a la espera de ver qué es la salvajada a la que pueden llegar de acuerdo. Piensen, trabajadores del hierro y el acero quieren recuperar su poder adquisitivo. Dice que tienen toda la fuerza para poder hacerlo. El contrato finaliza a finales de noviembre y han ido no a máximos, sino a la carta de los Reyes Magos. Oiga, ¿y usted qué quiere en la negociación? Pídasela a los Reyes. ¿Para qué lo va a pedir aquí en la mesa? ¿Qué es lo que han pedido? Han pedido una semana laboral de 4 días sin el correspondiente recorte en las remuneraciones. Han pedido un aumento salarial del 8,5%, con lo que todo el paquete totalizaría, sumaría un 17,1% y se prevé que tenga una vigencia de 12 meses. Ojo, porque una parte de los negociadores alemanes están diciendo, oye, hay muchas maneras de... Esta es una de ellas sin duda. Hay muchas maneras de acabar con todo.
Esta es una manera perfecta de poder hacerlo. Trabajamos un día menos, nos subes un 8,5 el sueldo porque tenemos que recuperar el poder adquisitivo, y no solo el poder adquisitivo, sino que además tenemos que recuperar nuestra vida. Porque queremos trabajar 4 días y descansar 3. Y eso significa una subida del 17,1%. ¿Por qué? Porque cuando toda la sociedad y cuando el conjunto del sistema se ha vuelto completamente loco y ya no tiene una base fundamental, da igual subir un 2%, un 4%, un 7%, un 8%, que antes llegará, antes o después, alguien, y ya han llegado en IG Metall en Alemania, a decir 17,1%, y no te digo el 17 porque así parezca un poco más fuerte, 17,1% de aumento de sueldo un año. Cosa que ahora mismo lleva a compañías como ThyssenKrupp a un comportamiento lateral a la espera del conflicto social, laboral, que se está montando, donde los trabajadores del hierro y del acero están planteando el jaque mate al conjunto de la industria alemana, que no puede ni tan siquiera con los beneficios de una situación en la que tanto la crisis energética como la depreciación de las exportaciones, y que ahora ve como le faltaba solo un elemento más, que es perder ya lo poco que pudiera haber de beneficio vía coste laboral, disparándose un 17,1%. Miren el siguiente gráfico, pero fíjense cómo, sí, muy bonito que todos los bajistas se han ido, pero la tormenta, los nubarrones acechan como la tormenta de verano, como si no hubiera un mañana. Fíjense este gráfico que nos refleja muy bien la diferencia entre dos elementos clave económicos, el PIB nominal interanual y el PIB que refleja el ingreso interno bruto nominal. Ojo, porque se encuentra a nivel de récord a favor de los primeros, con un PIB que estaría marcando en este gráfico de Bloomberg ese nominal con una subida, fíjense, 1950, prácticamente histórica, con un movimiento que cuánto queda en el bolsillo del ciudadano, del contribuyente. Una broma. De tal manera que tenemos la fotografía macro, la fotografía micro de cada uno de los ciudadanos. Esta deteriorada está viviendo el festival como si hubiera ganado la Champions. De tal manera que, ojo a este diferencial entre PIB nominal y PIB de ingreso interno bruto nominal, que no es lo mismo y que refleja la increíble divergencia entre el conjunto de la economía y el ciudadano de a pie, que está viviendo, bueno, le están apalizando, económicamente hablando. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también el dato que conocíamos en la jornada de ayer: solicitudes de desempleo, tanto iniciales como continuas, vuelven a caer esta semana pasada, pero el mercado laboral continúa resistiendo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la clave fundamental de si hay un movimiento de caída? Bueno, aquí en lo azul no hay demasiado movimiento de caída. En la parte amarilla sí que vemos en este gráfico de Bloomberg un movimiento de empezar esas peticiones de desempleo a marcarnos un poco de subida de la tasa de desempleo, pero aquí la FED está muy cómoda. La FED, si vemos el GDP Now de la FED de Atlanta que vimos en la jornada de ayer, marcándonos un crecimiento del 5,6% de la economía americana, Powell está ahora mismo despertándose con las pantuflas, más contento que unas castañuelas. Está pidiendo hasta zumo para el desayuno. Está encantado. Y luego brunch. Lo pide todo. ¿Por qué? Porque le está saliendo todo a pedir de boca. De ahí que viéramos al inicio ese último mohicano que abandona esa senda bajista, que además se une al grupo de esos economistas que nos dicen ahora mismo no habrá recesión, que es lo que comentaba BNP en ese informe, donde cambia la fotografía y capitula definitivamente ese último de los mohicanos que veíamos al principio. ¿Qué es lo que ve la FED? Que se va cumpliendo el guión. ¿Qué es lo que la FED no termina de ver? Si los nubarrones vienen cargados de agua o vienen cargados de tormenta. Si vienen cargados de agua, será llevadero. Si vienen cargados de tormenta, pónganse a resguardo de la que puede caer. Porque no hay peor escenario que el de la opinión contraria, que es cuando todo el mundo está en una posición excesivamente positiva, un giro del mercado que deje a todo el mercado, como el emperador que les decía antes, desnudo. Porque, por lo que, bien el dato de ayer, pero insuficiente. La FED está muy cómoda con estos datos. El problema para el mercado ahora mismo se llama guerra comercial China-Estados Unidos. Ni tan siquiera recesión ya. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el comportamiento de la tasa de interés promedio de una hipoteca a 30 años. Ha vuelto a subir esta semana al 7,62, es la más alta desde el año 2000, por supuesto desde 2018.
a otro ritmo, pero aquí hay una pregunta importante. La demanda hipotecaria acaba de alcanzar su nivel más bajo en 28 años. Tenemos el comportamiento de las ventas de viviendas usadas al nivel más bajo en 2010. Es decir, el sector inmobiliario se va deteriorando. Las tasas, los tipos de interés, más o menos están llegando a su punto final, como mucho un movimiento más. ¿Cómo puede ser que siga subiendo la tasa hipotecaria si la perspectiva es que los tipos han llegado al pico, han llegado al tope? ¿Cómo es que a 30 años la tasa hipotecaria, el tipo hipotecario, sigue creciendo hasta el 7,62? Mucho de esto tiene que ver con un mal favor que le ha hecho Biden al conjunto de los ciudadanos estadounidenses, que les está metiendo en un lío descomunal. Porque mucho de esto tiene que ver con el gasto deficitario de Estados Unidos. Estados Unidos está gastando tanto, que van a emitir $1 billón solo este trimestre. Les repito, $1 billón este trimestre. De tal manera que la tasa hipotecaria también está siendo influenciada por ese movimiento de incremento de la deuda que hace que sea más complicada a medio y largo plazo por la gran cantidad de deuda que se está poniendo en el mercado, poder sobrellevar el coste, sobre todo, del riesgo. De tal manera que entre el tercer y el cuarto trimestre combinado se van a emitir $1,9 billones. Estamos ahora mismo en un momento en el que Biden va en helicóptero saltando dinero, sacando dinero, emitiendo dinero y emitiendo dinero. A medida que los precios de los bonos caen, los tipos suben. Por lo que el gasto deficitario se está volviendo aún más caro. Se está metiendo Estados Unidos en un lío descomunal, pero sobre todo está metiendo a sus ciudadanos en un lío descomunal a la hora de poder afrontar el pago de esas hipotecas. 8:31 de la mañana, mire el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera las importaciones estadounidenses han bajado ahora, vamos a ver si podemos verlo, un 4,4% durante el último año, camino de su peor gráfico de Apolo, de su peor año desde 2020. Históricamente, si nos remontamos a 1960, un año de caída de las importaciones siempre ha sido seguido por una recesión. Miren el comportamiento, la caída, la caída, la caída, la caída, la caída, la caída y la recesión. La caída y la recesión, la caída y la recesión, 1970. Pero estamos viviendo los mundos de Yuppie de Jerome Powell. Por lo que si hasta BNP Paribas y ese último mohicano que le contábamos al principio capitula en una sensación de que la recesión puede ser evitada, ahora mismo hay que poner en barbecho que aquí empiece una recesión. Ni JP Morgan ni otros bancos están ahora mismo hablando de una recesión. ¿Puede la Fed romper esta tendencia de 50 años, en el que las importaciones, con esa caída que están teniendo ahora mismo, conllevaban luego una entrada en la recesión? ¿Puede la Fed romper esta tendencia de 50 años? Ellos creen que sí. JP Morgan cree que sí. BNP Paribas, el último en sumarse al carro, cree que es posible. Morgan Stanley cree que es posible. Bank of America cree que es posible. Pero los datos son tozudos. Alrededor de que, aunque ellos crean que una recesión es evitable, la historia económica nos marca que hagas lo que hagas, de aquí no sales sin una recesión. Pero Powell insiste en que no habrá recesión y gran parte del mercado vuelve ahí. ¿Cuál es el problema? La teoría de la opinión contraria, que nos llevaría a que una parte del mercado está precisamente donde una parte del mercado quiere que esté, en una posición alcista para meter el hachazo económico y quedarse con los beneficios de todos esos. Miren el siguiente gráfico que nos refleja esta mañana cómo el gasto en intereses de la deuda por parte de Estados Unidos es un problemón descomunal que hasta China le ha llamado ya la atención. Estados Unidos estará pagando 2.000 millones por día. Por día, no por mes. Por día, 2.000 millones de dólares en gastos de intereses sobre la deuda federal. Esto se ha duplicado sobre todo de lo que estábamos viendo en el 19, en el 20, en el 21, salida de la pandemia y ahora ya, como me dejan hacer lo que me da la gana, pues vamos a poner más dinero que total, solo hay que pagar los intereses de la deuda. 2.000 millones de dólares por día. Cuando dentro de un tiempo miremos hacia atrás diremos, pero es que nadie veía la salvajada que estaba produciéndose y encima nos decían, no va a pasar nada porque somos funambulistas de la economía. Pero la realidad es que desde 2020 Estados Unidos ha añadido una cifra histórica, 9,1 trillones de dólares a la deuda nacional. Y ya hemos visto el gráfico antes, en el que el 31% de esa deuda
se tiene que pagar el año que viene o refinanciarla a unos tipos completamente distintos. 9,1 trillones de dólares añadidos a la deuda nacional. Y quédense con este dato. Pagan 2.000 millones al día. Eso no hay quien lo aguante. 2.000 millones de dólares al día. Y como una máquina emitiendo, emitiendo y emitiendo más. Miren el siguiente gráfico, porque el problema, sobre todo, del gasto empieza a ser insuficiente. Esta Credit Card Delinquency Rate lo que nos está marcando es el ratio de morosidad, que le vengo diciendo en los últimos días. Foco puesto ya en el ratio de morosidad. Porque ahora mismo la fotografía bursátil es una, la fotografía económica es otra. Bancos pequeños aumentan al 7,5 la tasa de morosidad en Estados Unidos. Gráfico de Apolo, 1992, inicio de la serie. 1992. Ni en la crisis financiera esos bancos pequeños en Estados Unidos habían aumentado tanto la tasa de morosidad. Mientras tanto, en los grandes bancos, lo ven ahí abajo, en el símbolo azul, en la línea azul, 2,9% son los grandes ganadores, igual que lo fueron de la crisis anterior financiera contra los bancos europeos. Ahora el tiburón va por los bancos pequeños estadounidenses, igual que fue por los bancos pequeños europeos. Pero fíjense, los mismos bancos que casi colapsaron en la crisis bancaria regional de hace unos meses están en una morosidad históricamente alta. Y sin embargo, la FEDIC dijo ayer, que los bancos estaban en un test de estrés suficientemente solvente como para afrontar la situación. Los mismos bancos que casi colapsan en marzo, todos en cascada, que tuvieron al final, bueno, al segundo y al tercer colapso más grande. Eso ocurre además en un mercado donde las tasas de desempleo se encuentran en su nivel más bajo de 50 años. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede pasar mal en un entorno en el que la tasa de morosidad con la tasa de paro más baja en los últimos 50 años ya está en el 7,5% en los pequeños bancos estadounidenses? ¿Qué puede salir mal? Es prácticamente imposible. ¿Por qué va a salir algo mal? ¿Me entienden, no? Que lo estoy diciendo en tono irónico. ¿Cómo puede ser que haya este pasotismo ante una situación económica que es bastante peor de lo que está reflejando el mercado, pero el mercado va por otro mundo, y lo habrán escuchado muchas veces, diferente al conjunto económico? ¿Cómo puede ser que en la tasa más baja, en los últimos 50 años de desempleo, la tasa de morosidad de esos pequeños bancos sea del 7,5%? ¿Qué puede salir mal en este entorno? Claro que se ha cerrado, entiéndanme otra vez la ironía, la crisis bancaria de los bancos regionales de inicio de año. Pero ¿esto qué broma es? ¿Cómo puede salir ayer la FEDIC a decir hay una solvencia muy importante? No, lo que hay que explicar es por qué este ratio de morosidad nos está marcando la tasa más alta de morosidad de los últimos 50 años. ¿Qué puede suceder cuando la tasa de desempleo aumente en Estados Unidos, como ya se percibe en el último dato y en futuros datos que pueda suceder? Donde la tasa de morosidad ya está, repito, en el 7,5%. ¿Cómo puede ser que todo el mundo esté ciego a la hora de ver los datos económicos y estén todos alcistas? Solo tiene una explicación: la teoría de la opinión contraria en este entorno. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana de qué manera el patrimonio neto de los hogares se contrae por cuarta vez desde 1990, en un momento en el que la deuda, a ver si podemos ver el gráfico, en el que la deuda de las tarjetas de crédito supera el billón de dólares. Fíjense en este gráfico de Fred, de la Reserva Federal, en el que es la contracción, la cuarta contracción más importante desde 1990. En el momento en el que la deuda de tarjetas de crédito supera el billón de dólares. Los niveles más altos jamás vistos, jamás registrados. Y las tasas de interés del crédito se han disparado, porque claro, esto no es, el hipotecario está en el 7,62, pero el tipo de interés de las tarjetas de crédito está por encima del 20%. Y en ese tipo de interés del 20%, oiga, no pasa nada. No, no pasa nada. Tipo de interés del 20%, patrimonio neto de los hogares contrayéndose por cuarta vez desde 1990. Pero no vamos a una recesión, porque hay un mago que nos va a evitar todo esto. Vuelve a ser irónico. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo las ofertas de empleo son un indicador fiable de
la tasa de desempleo y la reciente divergencia apunta a que esa tasa de desempleo, en la situación en la que estamos ahora mismo, está empeorando. Como el movimiento alcista, en este gráfico de Fred, de la tasa de desempleo hasta el entorno del 3,8 que vimos en el último dato, viene como efecto, como imán de ese movimiento de puestos de empleo, de oferta de empleo, que nos hace indicador adelantado. De tal manera que una vez que esos puestos abiertos están en movimiento al alza, la tasa de desempleo también está en movimiento alcista. Miren el siguiente gráfico, porque el uso de la refinanciación bancaria de emergencia de la Reserva Federal aumentó en 328 millones de dólares la semana pasada. Se sitúa en 108.000 millones de dólares, incluso cuando la crisis bancaria regional ya había terminado. ¿Cómo puede ser que los bancos sigan pidiendo al servicio de financiación bancaria de emergencia de la Reserva Federal solo en una semana 328 millones de dólares? Ahora se sitúa en un nuevo récord de 108.000 millones de dólares. Como les decía, incluso cuando nos dicen la tasa bancaria, la crisis bancaria regional ha terminado. 5,5%. Es la tasa actual que los bancos están pagando a la Reserva Federal para estos préstamos. Los bancos que casi colapsaron están pidiendo prestado niveles récord de deuda a tipos altísimos a la Reserva Federal. Pero ¿dónde está mirando Powell? ¿Cómo puede ser que una crisis cerrada siga provocando una necesidad de financiación bancaria de emergencia por parte de esos bancos regionales? 328 millones de dólares solo en la última semana y 108.000 millones de dólares, nuevo récord de lo que ya tienen para intentar de emergencia evitar problemas. ¿Nos hemos dado un golpe todos o qué? Pero ¿cuál es la fotografía real de lo que está sucediendo? Miren el siguiente gráfico que nos marca ya las claves de la guerra de Ucrania, porque enseguida vamos a tener con nosotros a Vicente Soriano, epidemiólogo de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos marca cómo en las últimas horas ha habido un movimiento, sobre todo alrededor de esa munición de uranio de Estados Unidos enviada a Ucrania, que está enfadando a Rusia. Dice Rusia: oiga, es que esto perfora blindados, parece muy bien si usted lo quiere utilizar en entorno de guerra, pero puede ser nocivo para la salud, y esto lo vienen repitiendo ambos bandos desde hace muchísimos meses, hasta el punto que se llegó a acusar a Rusia de crímenes de guerra por haber usado este tipo de armamento bajo en munición con uranio empobrecido, y ese movimiento, dice Rusia, va a provocar una escalada sí o sí o sí. ¿Saben por qué? Porque Rusia también tiene ese armamento. Elon Musk ha hecho un movimiento en el último día que ha provocado un enfado descomunal en Ucrania. Lo que ha hecho ha sido deshabilitar los Starlink para que Ucrania no pueda usarlos para atacar Crimea. Ucrania le está acusando de cómplice ruso en la guerra de Ucrania. Elon Musk dice: no quiero ser parte del conflicto, me alejo. Deshabilita esos Starlink y Ucrania dice: no puedes no ser parte del conflicto, soy un país agredido, dice Ucrania, por lo que los necesito usar para atacar Crimea. Que me los deshabilites me está dejando en una situación complicada en la contraofensiva en Crimea. Ucrania le está acusando de ser cómplice ruso a Elon Musk. Gran Bretaña debatirá en la cumbre del G20 que se ha iniciado hoy cómo evitar el bloqueo de Rusia en el Mar Negro, y Ucrania ya ha empezado a exportar grano a través de los puertos de Croacia, con el objetivo de ampliar sus rutas de exportación, dejando el Mar Negro, intentando que Croacia sea esa puerta de salida que le permita seguir exportando el grano. 8:43 de la mañana, Biden se hizo un test de COVID, dio negativo y por tanto ha viajado al G20. Pedro Sánchez en España se hizo un test COVID, dio positivo, no ha viajado al G20. Y en Estados Unidos, una parte de la medicina está diciendo: cuidado con esta ola, hay que volver a protegerse. Vicente Soriano, epidemiólogo y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, de la